El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Chea. Capítulo 15. Parte 1. Quisiera mostrarle algo, dijo el capitán. Sin esperar respuesta, empezó a caminar con sus largos y veloces pasos de siempre, e iba dejando tras de sí volutas del humo de su pipa. En 2 ocasiones le detuvieron empleados de Thalassa, y dio la impresión de estar dirigiendo varias operaciones a la vez, con la misma fría eficacia de siempre. Hatch tenía que darse prisa para poder seguirlo, y apenas podía mirar todos los cambios que había en el entorno. Iban por un sendero acordonado, que los topógrafos de la compañía habían declarado seguro. Aquí y allá, puentes de aluminio que permitían cruzar sobre antiguos pozos y zonas poco firmes. Bonita mañana para dar un paseo, dijo Hatch, con la respiración entrecortada. Neidelman sonrió. ¿Le gusta su despacho? Todo está muy bien, gracias. Podría atender allí a toda una ciudad. En cierto sentido, tendrá que hacerlo, fue la respuesta. El sendero subía la pendiente de la isla hasta la elevación central, donde se hallaban la mayoría de los antiguos pozos. Sobre las bocas de los pozos habían colocado andamios de aluminio y pequeñas torres de perforación. Aquí el camino principal se dividía en varios senderos acordonados que rodeaban las antiguas obras. Neidelman saludó con una inclinación de cabeza a un solitario topógrafo y tomó uno de los caminos centrales. Un minuto más tarde, Hatch se encontró al borde de un profundo pozo. Lo único que le distinguía de los túneles de la vecindad era la presencia de 2 técnicos que estaban tomando medidas con un instrumento que el médico no logró identificar. Las hierbas y los matorrales crecían junto a la abertura, introduciéndose en la oscuridad del túnel, tapando casi por completo el extremo de una viga podrida. Hatch miró dentro. Abajo no había más que oscuridad. Una manguera metálica articulada y flexible, de gran circunferencia, salía de las insondables profundidades y se arrastraba por el suelo enfangado en dirección a la distante playa del oeste. Muy bien, es un pozo, dijo Hatch. Es una pena que no he traído una canasta con la merienda y un libro de poemas. Neidelman sonrió. Sacó del bolsillo un papel y se lo dio a Hatch. Procedía de la impresora de uno de los ordenadores y había una larga columna de datos con números al lado. Uno de los pares estaba subrayado en amarillo. 1690 más 40. Esta mañana hemos completado en el laboratorio del Cerberus las pruebas del carbono 14, dijo Neidelman. Estos son los resultados, y señaló con el dedo las cifras subrayadas en amarillo. Hatch le echó otra ojeada al papel y se lo devolvió.
¿Y qué significa? Este es el pozo que buscábamos, respondió Neidelman en voz baja. Hubo un instante de silencio. ¿El pozo de agua?, preguntó Hatch, incrédulo. Neidelman asintió con la cabeza. Este es el pozo original. La madera utilizada para el encofrado fue cortada alrededor de 1690. Todos los otros pozos fueron construidos entre 1800 y 1930. No tenemos ninguna duda. Este es el pozo de agua que proyectó Macallan y construyeron los hombres de Ogham. El capitán señaló otro pozo más pequeño, situado a unos 30 metros. Y a menos que me equivoque, aquel es el pozo Boston, excavado 150 años después. Podemos saberlo porque después de la caída vertical inicial, desciende en pendiente. Pero usted ha encontrado el pozo de agua muy pronto, se asombró Hatch. ¿Por qué a nadie se le ocurrió utilizar la prueba del carbono para establecer la fecha de la construcción? La última persona que realizó excavaciones en la isla fue su abuelo, a finales de la década de 1940. Y el método del carbono no fue inventado hasta 10 años más tarde. Y este no es más que uno de los muchos adelantos tecnológicos que utilizaremos en los próximos días. Neidelman movió la mano sobre el pozo. Esta tarde comenzaremos la construcción de Ortank. Ya tenemos las piezas en el muelle de descarga. Solo nos falta montarlo. ¿Y qué es Ortank?, preguntó Hatch, sorprendido. Es un artefacto que hemos creado especialmente para una operación de rescate que realizamos el año pasado en Corfú. Consiste en un puesto de observación con un suelo de cristal montado sobre una gran torre de perforación. En el equipo del año pasado había un fanático de Tolkien que bautizó así a nuestra creación y le ha quedado el nombre. Está provisto de cabrestantes y todo tipo de sensores accionados por control remoto. Con él podremos mirar en las entrañas de la bestia, literal y electrónicamente. ¿Y para qué sirve esta manguera?, preguntó Hatch, señalando el pozo. Para realizar la prueba del colorante. Esta manguera está conectada con una cadena de bombas en la playa oeste. Neidelman consultó la hora. Dentro de una hora aproximadamente, cuando suba la marea, bombearemos 50,000 litros de agua de mar por minuto al pozo de agua por medio de esta manguera. Después echaremos un tinte especial de una gran intensidad. Y cuando la marea baje, las bombas expulsarán el agua coloreada a través del túnel secreto de Macallan. Ese túnel por donde penetra el agua del mar y anega los pozos hasta el mar. No sabemos dónde aflorará el tinte, de modo que apostaremos las motoras Nayad y Grampus a ambos lados de la isla. Lo único que tenemos que hacer es estar atentos y ver dónde aparece. Después nuestros submarinistas cerrarán herméticamente el túnel con explosivos. Y cuando el agua del mar no pueda penetrar, desagotaremos mediante bombas la que haya quedado en el interior.
Vaciaremos y limpiaremos el pozo de Macallan. Y el viernes usted y yo podremos bajar sin más equipo que un impermeable y unas botas de goma. Y luego podremos excavar tranquilamente hasta encontrar el tesoro. Hatch iba a decir algo, pero se limitó a menear la cabeza. ¿Qué pasa?, preguntó Neidelman con una expresión risueña en el rostro. El sol naciente ponía reflejos dorados en sus ojos. No lo sé. Las cosas van muy rápido. Eso es todo. Neidelman respiró hondo y su mirada recorrió la isla y los distintos grupos de trabajo que se afanaban en su superficie. Como usted mismo ha dicho, replicó tras un momento, no tenemos mucho tiempo. Se quedaron un rato en silencio. Será mejor que regresemos, dijo por fin Neidelman. Le he pedido a la Nayad que venga a buscarlo. Desde la cubierta podrá ver la prueba del colorante. Los dos hombres se dirigieron hacia el campamento base. Ha reunido usted un grupo de personas muy capaces, dijo Hatch, mirando las figuras que se movían ordenadamente y con gran precisión en el muelle de descarga. Sí, murmuró Neidelman. Son excéntricos y en ocasiones difíciles, pero buena gente. No busco la clase de empleados que dicen que sí a todo. En mi oficio, eso es muy peligroso. Wobner es un tipo verdaderamente raro. Parece de esos desagradables adolescentes rebeldes de 13 o 14 años. Aunque también me recuerda a algunos médicos que he conocido. ¿Es tan bueno como cree él? Neidelman sonrió. ¿Recuerda aquel escándalo de 1992, cuando todos los pensionistas de una zona de Brooklyn descubrieron que cobraban mucho más porque alguien había añadido 2 ceros a sus pensiones? Sí, lo recuerdo vagamente. Fue obra de Curry. Y debido a ello pasó 3 años en la prisión de Allenwood. Pero no le gusta nada hablar del asunto, de modo que evite los chistes sobre presidiarios. Oh, Jesús. Y es tan buen criptoanalista como pirata informático. Si no fuera por esos juegos de rol que insiste en seguir jugando, sería un trabajador perfecto. Pero no deje que su personalidad le confunda. Es un buen hombre. Ya estaba cerca del campamento base y Hatch oyó la voz quejosa de Wobner que salía de Isla 1. Y me he despertado solo porque tiene la sensación de que algo no va bien. He probado el programa cientos de veces en Nexila y es perfecto. Perfecto. Un programa simple para gente simple. Hace funcionar esas estúpidas bombas y nada más. El rugir de los motores de la Nayad, que llegaba en ese instante al embarcadero, no dejó oír la respuesta de Magnussen. Hatch corrió a coger su maletín y luego subió a bordo de la poderosa motora. A su lado estaba su hermana gemela, la Grampus.
que esperaba a Nadelman para luego dirigirse a la posición asignada en el lado opuesto de la isla. Hatch lamentó que Streeter, inexpresivo y frío como un busto de mármol, estuviera al timón de la Naiad. Lo saludó con una inclinación de cabeza y con una sonrisa amistosa, y recibió a cambio una imperceptible inclinación de cabeza. Hatch se preguntó por un instante si se habría ganado un enemigo, pero descartó de inmediato la idea. Streeter parecía un profesional, y eso era lo que importaba. Si aún estaba molesto por lo que había sucedido durante el accidente en el pozo, era su problema. En la cubierta, 2 buzos inspeccionaban su equipo. El tinte no iba a ser visible en la superficie durante largo rato, y tendrían que actuar con rapidez para encontrar el túnel oculto en las profundidades. Rankin, el geólogo, estaba con Streeter. Cuando vio a Hatch, sonrió y se acercó a saludarlo con un vigoroso apretón de manos. «¿Cómo está, Dr. Hatch?», dijo, y sus dientes blancos brillaron entre su frondosa barba. «Tiene usted una isla fascinante». Hatch ya había oído otras versiones de esa frase en boca de diferentes empleados de Thalassa. «Así es, y por eso estamos aquí», le respondió con una sonrisa. No tiene nada que ver con el tesoro. Yo quiero decir que es apasionante desde el punto de vista de la geología. ¿De verdad? Yo pensaba que era, como todas las otras, una gran roca granítica en medio del océano. Rankin metió la mano en el bolsillo de su chubasquero y sacó algo que parecía un puñado de galletas. No, nada de eso. Son esquistos de biotita, o lo que vulgarmente se conoce como mica negra, metamorfoseados y comprimidos de una manera increíble, y con una colina oval en la cima. Es muy fuerte, hombre, muy fuerte. ¿Una colina oval? Sí, es una formación muy rara de origen glaciar, muy abrupta de un lado y con una pendiente suave en el otro. Nadie sabe cómo se forman, pero yo diría que buzos preparados para sumergirse. Buzos preparados para sumergirse, se oyó la voz de Nadelman en la radio. Estaciones, comunicarse para verificar situación. Estación de control, bien, se oyó la voz de Magnussen. Estación de ordenadores, bien, la voz de Wobner sonaba aburrida y desganada hasta en la radio. Observador alfa, bien. Observador beta, bien. Observador gamma, bien. Naiad, bien, habló Streeter por la radio. Grampus, afirmativo, se oyó la voz de Nadelman. Ocupen sus posiciones. Cuando la Naiad comenzó a acelerar, Hatch miró el reloj. Eran las 8:20. La marea cambiaría muy pronto. Mientras él buscaba un lugar donde depositar su maletín, los 2 submarinistas salieron riendo de la timonera. Uno de ellos era un hombre alto y delgado, con un negro bigote. Llevaba un traje de bucear tan ajustado que no dejaba ninguna parte de la anatomía a la imaginación. El otro buzo era una mujer. Cuando vio a Hatch, lo saludó con una sonrisa juguetona. «Usted es el médico misterioso»,
dijo. No sabía que fuese misterioso, respondió él. ¿Acaso no estamos en la terrible isla del Dr. Hatch? Dijo ella con una carcajada. Confío en que no se ofenda si no utilizo sus servicios. Y yo confío en que no los necesite, contestó Hatch, que habría querido darle una respuesta más ingeniosa. Las gotas de agua brillaban en la piel morena de la joven, y sus ojos castaños tenían reflejos dorados. Hatch calculó que no debía de tener más de 25 años. Hablaba con un exótico acento francés. Soy Isabelle Bonterre, dijo mientras se quitaba un guante para darle la mano. Hatch la cogió. Estaba fresca y húmeda. «¿Qué mano tan caliente tiene?», exclamó la joven. «Es un placer», le replicó Hatch con cierto retraso. «De modo que usted es el brillante médico de Harvard. Gerard me ha hablado mucho de usted», le dijo ella, mirándolo a los ojos. «Usted le gusta mucho, ¿sabe?». Hatch sintió que se ruborizaba. «Me alegro», respondió. Hatch no se había detenido a pensar si Neidelman lo apreciaba, pero ahora que la joven lo decía, se sintió muy halagado. Vio de reojo que Strider le dirigía una mirada de odio. «Me alegro de encontrarlo a bordo. Eso me ahorra el trabajo de tener que buscarlo». Hatch frunció el entrecejo. No entendía qué quería decirle la joven. «Voy a localizar el emplazamiento del antiguo campamento pirata y a realizar excavaciones». La joven le dirigió una mirada inquisidora. «Usted es el dueño de la isla, ¿no? ¿Dónde situaría usted su campamento si fuera a pasar 3 meses aquí?» Hatch lo pensó durante un instante. En aquella época había espesos bosques de abetos y robles. Me imagino que para establecer su campamento, los piratas habrían despejado una zona al abrigo de los vientos, en la costa, cerca de donde habían fondeado los barcos. ¿En la costa de Sotavento? Pero entonces, en los días despejados los habrían visto desde el continente. Bueno, sí, imagino que sí. En 1696 ya había poblaciones en esta costa, aunque muy distantes unas de otras. Además, los piratas necesitaban vigilar la costa de Barlovento, Paz, por si pasaba algún barco que mereciera la pena capturar. «Sí, es verdad», respondió Hatch, un tanto irritado. «Si sabe todas las respuestas, ¿por qué me hace tantas preguntas?», pensó. «Las rutas oceánicas entre Halifax y Buxton pasaban precisamente por aquí, cruzando el Golfo de Maine». Hatch hizo una pausa. «Pero si ya había poblaciones establecidas en la costa, ¿cómo ocultaban los 9 barcos de su flota?». «Sí, yo también he pensado en eso», respondió ella.
Hay un puerto muy profundo, a unos 4 kilómetros costa arriba, protegido por una isla. Blood Harbor, dijo Hatch. Exactamente.